que si una cosa es igual a otra y esa otra es igual a otra, la última otra es igual a la primera. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros proclamamos, no, cuando Dios proclama su palabra o cuando Dios escribe su palabra, cuando nosotros consultamos su palabra, suceden cosas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un predicador o un maestro expone la palabra del Señor, entonces también deben suceder cosas. Si la palabra del Señor produce cosas y el predicador expone la palabra, cuando el predicador enseña o predica, suceden cosas. ¿Estamos de acuerdo? Hoy tenemos un evento especial y es recordar que Jesús inició su ministerio público de última semana a partir de este día. A veces nos confundimos, especialmente en los relatos evangélicos, porque gran parte de los relatos evangélicos se refieren a esta última semana de Jesús. Y por eso en la extensión nosotros no alcanzamos a comprender el asunto. Pero un día como hoy, Jesús entra a Jerusalén con llanto primero por la ciudad. Y allí en Jerusalén comienza lo que conocemos como la pasión, la semana de la pasión. Vamos a recordar con cariño al Señor Jesús y al precio que pagó por nosotros. Hoy la predicación está a cargo del pastor Atenógenes y vamos a recibirle con un aplauso porque él está muy temeroso, muy miedoso. Entonces, gracias, pastor. Iglesias, Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Pastor Regañón, por favor, me ponen en silencio sus celulares o me lo apagan, porque me distraigo y pierdo el hilo por completo. ¿Ah? Sí. ¿Los niños se quedan aquí o van? Ok, perfecto. Bueno, vamos a esperar que los niños pasen un momentico al salón. Después vamos a tener sala cuna, así que los bebecitos también van a pasar luego a la sala cuna. ¿Cómo es que se le llama? ¿A la sala cuna? Así es. Ah, bueno. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad al escogerme para llevar tu mensaje a la iglesia. Que este mensaje haga rema en cada persona que está aquí presente y en aquellas que también nos ven por las redes. Rema es el Señor hablándote. Eso espero, Señor. Ahora, que sea tu Espíritu Santo guiándome, orientándome, poniendo en mi mente lo que tú quieres expresarle hoy a la iglesia. Y no permita, Señor, que me equivoque al expresarlo por palabra. El texto, a los que tienen su Biblia, el texto que nos ocupa hoy, como está en el, desapareció de la pantalla. Entonces pido pues a los que tienen su Biblia de papel que la hablamos en Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11, y lo mismo para los que tienen su Biblia virtual o electrónica. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
este pasaje sí, lo vamos a encontrar en los 4 evangelios. En el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, que es el que nos va a servir de guía hoy, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer la palabra, pero yo quiero que al leer la palabra, escuchemos. No oigamos, escuchemos, por favor. Porque yo estoy oyendo el sonido de los aire acondicionados. O de pronto estoy oyendo la bulla de los niños. Pero cuando escuchamos, nosotros ponemos atención en lo que nos dicen. Entonces, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Cuando se acercaban, esta es en la versión Reina Valera, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente a vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana! En las alturas. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hemos leído la palabra del Señor. Meditemos sobre ella. Sí. Meditemos sobre la lectura de la palabra. Ahora, hermanos, yo los invito a que con lo que le voy a decir ahora nos imaginemos y tratemos de identificar los personajes que aparecen allí en la lectura bíblica, en ese pasaje. Identifiquémonos, tratemos de identificarnos con algunos de esos personajes, o bien tratar de identificar quiénes son aquellos personajes que aparecen en el pasaje bíblico leído. ¿Sí? Y vamos a imaginar, yo les voy a hacer una pequeña narración y ustedes, es como si en las pantallas estuviesen viendo ustedes lo que yo les voy a decir. ¿Sí? Vamos a imaginar. Jesús y sus discípulos vienen del norte, de la región de Galilea hacia Jerusalén. Pero hay algo que lo motiva y que motivaba a todo el pueblo de Israel, que era ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua o Pesach. ¿Qué celebraban ellos? ¿Qué celebraba el pueblo de Israel en ese entonces? Celebraba la libertad. La libertad que el Señor le otorgó cuando eran esclavos
en tierra de Egipto, de la libertad de la esclavitud egipcia. Y recordamos nosotros, y por cierto el pastor varias veces aquí les ha hablado sobre ese pasaje, por allá en Éxodo 12, sí, la primera Pascua, cómo fue, el Señor le ordena coger ¿cómo es? El corderito, prepararlo, sí, luego sacrificarlo, con la sangre pintar los dinteles de las casas para que el ángel de la muerte no los tocara a ellos, porque era la última plaga contra el faraón y los egipcios, que no dejaban salir a su pueblo de la esclavitud. Era la muerte de los primogénitos. Y luego, cómo consumir. Eso era lo que celebraban ellos. Y Jesús iba con sus 12 discípulos también a la celebración de la Pascua judía. Pero él sabía lo que iba. Él iba a darnos libertad a todos nosotros, a toda la humanidad. Y en ese caminar llegaron frente al monte de los Olivos y habían dos poblaciones, ¿cierto? Ahí la menciona el evangelista San Juan cuando dice que llegaron cerca a Bet-Fagé, que significa casa de higos verdes, y Betania, casa de dolor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba consciente que su ministerio en la tierra estaba a punto de culminar, de cumplirse. Su misión de redención estaba próxima a consumarse en la cruz del Calvario. Y también debía consumarse con ellos las profecías de los profetas de la antigüedad. Me refiero a las profecías mesiánicas, o sea, aquellas profecías que hablaban de su venida, de su encarnación. Y también se mostró nuestro Señor Jesucristo como lo que era, el Rey de Reyes. Miren, a nuestro Señor Jesucristo, sí, y ese pasaje lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo de 1 al 15. A nuestro Señor Jesucristo lo quisieron convertir en rey. Cuando Él hizo aquel milagro de multiplicar 2 peces y 3 panes, antes 5,000 caballeros, o sea que eran más de 5,000, porque nada más se contaban los hombres que estaban presentes en la prédica de Él. Él, después que realizó ese milagro, a él el pueblo, sus seguidores, quisieron convertirlo en rey. O sea, eran más de 5,000, ¿eh? Que ellos quisieron convertirlo en rey, pero él sabía que no era su hora. Y por lo tanto, él escabulló, se apartó de ellos y no dejó que lo proclamaran rey, porque a él lo iban a ver como rey el día que el Señor lo había establecido para. Y ese día llegó. Y ese es el día que recordamos hoy. Este pasaje nos deja varias enseñanzas. La primera enseñanza que encontramos en este pasaje, ¿sí?, la encontramos entre los versículos 1 y 2, que es la obediencia a Jesús. Dice la palabra: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Bet-Fagé,
y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id. Ojo al verbo, id. Está que en imperativo. Él no pidió el favor, hombre. Venga acá, vayan un momentico. No, él dijo, id, imperativamente. A la aldea que está al frente de vosotros, y luego que entréis a ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traed. Lo primero que vemos allí es una orden. Lo dije, el verbo está utilizado como un imperativo. Él no pide el favor, él ordena, id. Y los discípulos, los 2 que él escoge, le obedecen. No le preguntan y no dudan. Oiga, Señor, pero dinos cómo así que vamos a llegar a desatar y si allá los dueños nos forman problemas. No, Señor. No, ellos obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a desatar. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le hace una advertencia de cómo enfrentar la oposición. Correcto. Ellos estaban seguros de algo. Que podían obrar con confianza. Esa confianza que le brindaba el Señor. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas veces nuestro Señor te ha dicho a ti, id, y tú lo has dudado? Es un examen que tenemos que hacernos nosotros, porque muchas veces lo dudamos. O a veces el Señor te dice imperativamente, no vayas, y lo haces. Cuando el Señor te da una orden, hermano, ves con toda la confianza, porque Él no te hará equivocar. Cuando el Señor te diga, id, ves. El Señor hace rato te está mandando a las naciones. Hace bastante rato te está mandando a las naciones a ser discípulos. ¿Cuántos de nosotros vamos a las naciones a ser discípulos? Ir a las naciones no es salir de nuestro terruño, no. Porque para mí cada persona es una nación. Porque cuando tú haces un discípulo, cuando tú verdaderamente haces un discípulo, o sea, cuando tú verdaderamente das fruto, aquí se da un fenómeno, no de división, sino de multiplicación. O sea, cada persona a quien tú discipulas es una nación. Y el Señor lo que te manda es eso. Y hacer discípulos. Ese es el gran mandamiento que encontramos, lo repito de cada rato aquí, en Mateo 28, 19. Y luego encontramos que nuestro Señor Jesucristo es la autoridad y también es la verdad. Dice la palabra en Marcos 11, versículo de 3 al 6. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado
y los dejaron. Jesús es la autoridad y es la verdad. En la antigüedad, los reyes podían disponer libremente de los bienes de sus súbditos. Los reyes no tenían necesidad de llegar donde el súbdito y decirle, voy a tomar esto, sino que iba y lo tomaba. Y no había ninguna resistencia de parte del súbdito. Estamos hablando pues de la época de nuestro Señor Jesucristo, cómo obraban los emperadores, sobre todo el emperador romano. No tenía necesidad de pedirle permiso al súbdito para tomar cosas que eran propiedades del súbdito, porque eran más propiedad del rey que del súbdito. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es claro que aquellas personas que eran o no los propietarios del pollino, sí, que le preguntan a los dos discípulos, ¿qué hacéis desatando ese pollino? Ellos le dicen, ¿sí?, que es el Señor quien lo necesita. ¿Qué le estaban diciendo a esas personas? Que era el rey. Pero este no era cualquier rey, era el Rey de Reyes quien lo necesitaba. El Señor. El Kurios, en griego. Y el Kurios significa el amo, el todopoderoso, ¿sí?, el dueño de las cosas. El Señor, el dueño de todo, necesitaba el pollino y por eso no hubo resistencia de parte de los propietarios para que ellos desataran el pollino y se lo llevaran a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos sabían también que cualquier orden de nuestro Señor Jesucristo estaba respaldada con la verdad. Porque ¿saben qué? Porque Él es la verdad. Ellos iban primero con seguridad, obediente, pero con seguridad, que lo que Él le mandaba hacer iba a suceder. ¿Sí? Y fueron y hallaron el pollino. Yo me imagino, nuestro Señor Jesucristo no ha entrado ni a Betania, ni a la ciudad de Betfagé, o a la población de Betfagé. Está en el Monte de los Olivos frente a las dos ciudades. Y Él los manda. Deduzco por Mateo, este mismo pasaje por Mateo, que el pollinito era en Betfagé, porque en Mateo encontramos únicamente mencionado a Betfagé, mas no a Betania. Entonces ellos cumplen con eso. ¿Cuántos de nosotros reconocemos en nuestro Señor Jesucristo, sí, su autoridad? ¿Y cuánto reconocemos que Él es la verdad? Pregunta. Pero cuando reconocemos que Él es la autoridad, damos cumplimiento a su palabra. Damos cumplimiento a su mandato. De pronto no como aquel hijo que reconoce que sí, que el papá es la autoridad, pero le desobedece. Ustedes saben que hay padres que ponen regla en la casa, ¿sí? Cualquiera que viva en esta casa, a más tardar a las 9 de la noche, debe estar aquí. Y sin embargo, hay muchos hijos que son las 11, 12 de la noche y aún no han llegado. Reconocen sí al padre como autoridad,
a su papá como autoridad, pero no hacen caso a la autoridad del padre. La verdad. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es la verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos reconocemos que Él es el único camino que nos lleva al Padre? Y sin embargo, muchas veces caemos en esa tentación que nos pone el enemigo, ¿sí?, de buscar a los sanbenitos para que nos saquen del problema. No acudimos a Él. Él es la verdad. Marcos también nos enseña en el capítulo 11, versículos 7 al 11, que en Jesús se cumplen los propósitos de Dios Padre. Y dice la palabra: y trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él su manto, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces vemos aquí la entrada triunfal del Rey de Reyes a Jerusalén. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y por qué él no entró como entraban los reyes triunfantes? Cuando venían, regresaban a su ciudad, donde estaba el palacio, que venían de triunfar en sus misiones de conquista, que siempre entraban en un corcel blanco, porque así lo dice la historia, siempre, y con grandes pompas, y ese caballo recorría por alfombra roja. O sea, había una parafernalia para la entrada triunfal de ese rey conquistador a la ciudad, después de haber cumplido la misión de conquista. Pero era que en el caso de nuestro Señor Jesucristo tenían que darse cumplirse dos cosas. Lo primero, tenían que cumplirse las profecías mesiánicas. Tenían que cumplirse las profecías mesiánicas. Y tal como lo señala Mateo en el capítulo 21, versículo 4, se estaba cumpliendo la profecía que manifestó Zacarías, allá en Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Sí? Dice Zacarías, el libro de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, no entró en el corcel blanco porque tenía que cumplirse la palabra. Ahora, mire, Jesús entra como un rey humilde, como un rey manso. Ojo, no confundamos, como decimos nosotros, manso con menso. Porque manso es el que conoce todo. ¿Perdón? Sí, exacto. Manso es aquel que conoce y domina las cosas. Y eso le da poder. O sea, el manso tiene el poder. Así entró nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro,
para que lo reconocieran como Salvador. Pero aquí se presentó un problema con el pueblo de Israel. Sí. Ya sabemos que estaban celebrando la Pascua. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de gente que en esos momentos se encontraban en Jerusalén. Y va entrando nuestro Señor Jesucristo triunfal sobre el pollino. Ahora se da otro fenómeno, miren. Es un pollino. ¿Qué quiere decir? Que todavía no ha sido domado. Sin embargo, es tanto el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que sube a una bestia sin domar. Bueno, y entra triunfante. Y comienza entonces las personas, cuando él va a quitarse sus mantos y a colocarlo en vez de la alfombra roja, y cortan ramas de los árboles y también lo colocan por donde Jesucristo va pasando. Y ustedes no saben que eso ya estaba también descrito en la antigüedad. ¿Sí? Así como se lo digo. Si nosotros nos vamos al libro Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo de 12 al 13, cuando Eliseo, el profeta Eliseo, unge como rey al rey Jehú de Israel. Él lo unge en solitario, pero luego cuando el rey Jehú sale, ¿sí?, los que le obedecían a él, porque él era capitán o comandante de un regimiento, ellos, cuando él le cuenta lo que sucede, que ha sido ungido como rey, ellos comienzan a quitarse sus mantos y a ponérselo delante del rey Jehú para que él vaya caminando triunfante como nuevo rey de Israel. Entonces, esa misma situación se da aquí con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero como les decía, ellos esperaban realmente era a un rey que los liberara del dominio romano. Cuando él lo que los vino fue a liberar del pecado. Por eso ellos gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Sabe qué significa Hosana? Sálvanos, Señor. Vayamos al Salmo 118. Y en el versículo 25 del Salmo 128, allí encontramos la significación de Hosana. Sálvanos, Señor. Pero ellos pedían era la salvación, que los liberaran del yugo o del imperio romano. Y a partir de allí empieza un proceso que es donde se resumen el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. A partir de allí comienzan 7 días hasta su resurrección, 7 días de pasión y muerte en la cruz. Pero hoy estamos hablando de su entrada triunfal como el Rey de Reyes que Él lo es. Como el León de Judá. Reflexionemos.
encontramos en el pasaje que lo primero que hace el Señor es preparar anticipadamente los detalles de su entrada triunfal a Jerusalén. Pero esa preparación no la hace en el momento en que Él llega frente a las poblaciones de Betfagé y de Betania. Él lo hace desde 3 años o 3 años y pico antes, cuando Él comenzó su ministerio. Cuando Él escoge a sus 12 apóstoles y cuando Él comienza a predicar. Él va preparando todo. Va preparando todo. Y ya llega un momento, por los milagros que Él hace, por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a miles, que allá ya comienzan a reconocerlo como lo que era, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo. Amén. Él prepara la entrada triunfal. Y en esa entrada triunfal también se van dando una serie de hechos que son tomas de decisiones de nuestro Señor Jesucristo, que comienza ya a mostrar el propósito concreto de su venida a la tierra. ¿Y cuál fue el propósito? La redención. Él vino a redimirnos. Él vino a pagar por los pecados nuestros. Él vino a ser como aquel amigo que va al banco y paga nuestra deuda por nosotros. Como ese amigo que paga la deuda por nosotros nos libera de la deuda. Él vino a liberarnos de esa deuda. Y eso lo hace en la cruz del Calvario. Yo pienso que del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la parte más sublime, o el momento más sublime, más grande que tiene la historia, es cuando Él estaba en la cruz. Y sobre todo en aquel instante cuando Él se echa todo el pecado de la humanidad encima, que hasta el Padre se le aparta. Es tanto así que Él termina diciendo, consumado está. Hermanos, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, cuando tú hiciste la oración de fe, sí, en ese momento nuestro Señor Jesucristo, o cuando hicimos la oración de fe, en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba entrando a nuestra vida, así como entró a Jerusalén en el pollino. Entrando en nuestra vida. Él llegó porque Él todavía tenía la Dios Padre, también tenía la esperanza que con la entrada de su Hijo Jesucristo, en la forma que lo hizo, que se estaban cumpliendo las profecías, Él esperaba que su pueblo lo recibiera, el pueblo elegido. Llegó y no lo recibieron y no lo reconocieron. Yo te pregunto, hermano, ¿será que estamos tomando la misma actitud, sí, del pueblo de Israel o de Judá de aquel entonces? Nuestro Señor Jesucristo, al hacer la oración de fe, entró triunfante a nuestra vida, pero lo estamos reconociendo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Yo te pregunto eso, la respuesta es tuya y para ti. Porque ¿cuánto de lo que estamos aquí no lo hacemos? Estamos cumpliendo con el gran mandamiento. El gran mandamiento, no la gran comisión, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu parte, y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos cumpliendo con la gran comisión. Yo me pregunto, y ese ejercicio es para ustedes, ¿cuántos discípulos tienes tú a los cuales les estás enseñando la palabra del Señor? ¿Cuántos estamos cumpliendo con la comisión que nos señala Marcos, el evangelista Marcos, San Marcos, en el capítulo 15, versículo 16? ¿Cuánto estamos enseñando verdaderamente la palabra del Señor? ¿Cuánto estamos haciendo discípulos? ¿Somos pámpanos que estamos dando fruto? ¿O será que seremos al final cortados y echados al fuego? El Señor en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere tener un encuentro íntimo, personal y salvador contigo. Ábrele la puerta al Señor y cena con Él. No seamos como el pueblo de Israel cuando Él entró triunfante, subido montado en un pollino, en un burriquito. Reconozcámoslo verdaderamente de corazón, de verdad, como nuestro Señor y Salvador, que no sea de diente para afuera. Recuerda también esto, que nuestro Señor Jesucristo fue la piedra angular y desechada, pero luego se convirtió en una piedra angular, y es aquella que se manifiesta el día que entra triunfal a Jerusalén. Pero que no nos suceda lo que sucedió, como dice ya en el último, en el versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. No dejemos que nuestro Señor Jesucristo entre a nuestra vida, mire y se vaya. Lo importante es que el Espíritu de Dios se quede con nosotros. Oremos, hermanos. Cerremos nuestros ojos y digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu plan redentor y salvador, Señor. Gracias por el amor que nos diste o nos brinda. Gracias porque entregaste a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de su pasión, muerte y resurrección podamos recibir de ti tu promesa de vida en abundancia. Hermanos, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Que la paz del Señor los acompañe hasta sus casas y que tengan un frugal almuerzo. Gracias, pastor. A propósito de almuerzo, ¿no? Cualquier invitación por ahí estamos listos, ¿no? Pues, ¿sabe? Póngase de pie con nosotros. Padre, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos que este texto o con este texto se inicia, Señor, un tiempo de recordación acerca de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Señor, encomendamos en tus manos esta semana. Pedimos que en esta semana de descanso tú estés con cada familia, que nos proveas los recursos, Señor, para descansar, disfrutar. Gracias por cada persona y cada familia.
de nosotros. A los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, sánales. Y gracias por ellos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dos cositas antes de que se vayan. La primera, está todavía en UCI, en la clínica, está todavía el hermano William. ¿Saben cuál es William, no? William, el hermano de Nubia. Así que estemos orando por ello. Y la segunda noticia es que partió para estar en la presencia del Señor en el día de ayer el hermano Wilmer Molina, el mono, que venía con el cochecito y con el nietecito, el gordo que se sentaba siempre atrás. Sí, murió y ayer estuvimos con arte despidiéndolo en el cementerio. Así que cuídense, por favor, cuídense. Que el Señor les dé una semana santa o mayor, una semana de victoria. Disfruten, descansen. Nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga. No se vaya a ir sin tomarse un tinto o sin darle un abrazo a alguien en el nombre del Señor. Amén.